Jalapeña, y celebramos dos ocasiones muy especiales. Tenemos el día de hoy la celebración de los 91 años del Estadio Jalapeño, y también celebramos que por primera ocasión se nos haya prestado este lugar para poder realizar una conferencia más de decenas que se han llevado a cabo a lo largo de 3 años por parte de Jalapa Antiguo. En esta ocasión es un gusto que podamos escuchar al maestro Vicente Espino Jara, que nos acompaña el día de hoy para presentar esta conferencia. Él ha sido, aparte de amigo, ha sido una persona que ha estado muy cerca de la cultura en Jalapa, la región. Es un gran defensor del testimonio cultural de Jalapa, y es por esto que es muy importante que él, para Jalapa Antiguo, para todos nosotros, pueda darnos esta conferencia. El maestro Vicente Espino es originario de Jalapa, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Estudió maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. Especialización sobre descripción y análisis de bibliografía antigua de las bibliotecas mexicanas. Diplomado en el libro antiguo. Miembro del programa Catálogo Libros Antiguos con Marcas de Fuego. Miembro de número de la Academia Mexicana de Educación. Miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, AC. Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, AC. Promotor y coautor del escudo de armas del municipio de la Antigua Veracruz. Promotor del Manual de Conservación Preventiva para Bibliotecas con Fondos Antiguos. Coordinador de la sistematización, catalogación y organización de la Biblioteca Fernando de Jesús. El primer Festival Cultural de Libro Usado y de Ocasión, Jalapa 2014. Presidente de la Unión Cívica Jalapeña. Docente y exdirector del Colegio Preparatorio de Jalapa. Secretario técnico del Consejo de la Crónica de Jalapa. Cronista del municipio de Jalapa desde el 1 de marzo de 2016. Secretario técnico del Consejo de la Crónica de Jalapa y articulista, conferencista, promotor y gestor independiente sobre temas relacionados con la cultura, la construcción de identidad y el patrimonio documental. Demos bienvenida al maestro Vicente Espino Jara y un aplauso, por favor. Qué amable, muchas gracias por estar aquí con nosotros una tarde más, en la que la convocatoria ha sido desde hace ya más de una semana, en que tengamos la atención de voltear los ojos y ver hacia el estadio, ver hacia ese ícono o ese emblema arquitectónico que es único en nuestra municipalidad, pero que ha trascendido por su función deportiva, por su función cultural y sobre todo por el gran diseño arquitectónico innovador de la mitad del siglo, de los primeros 20 años del siglo XX, que lo han puesto como un modelo y un ejemplo en el desarrollo de la tecnología, de la arquitectura y de la ingeniería de ese momento. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Nos ha pedido la licenciada Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Ayuntamiento, que la disculpemos unos minutos. Más tarde va a haber una sesión de cabildo, por lo tanto que está un poco ocupada y en un momento más se integrará. Muchas gracias. Escribí algunas líneas que vamos a ir acompañando de unas vistas. Ingeniero, ¿no me pueden ayudar apagando tantito la luz para que podamos apreciar estas imágenes? Además de comentarlas, quiero dar lectura a esto. La idea de crear un estadio deportivo en Jalapa se remonta a la década de los años 20 del siglo pasado, cuando el norteamericano originario de Ohio, Estados Unidos de América, residente y benefactor de la ciudad, el ingeniero electricista William Kenneth Boone, a la sazón gerente de la Compañía de Luz y presidente de la Cámara de Comercio, con una estupenda visión, proyectó rellenar una depresión pantanosa dentro
hacemos un alto tantito. Vamos a irnos regresando un poquito a lo primero para contextualizar esta primera parte. Transformándolo en un campo deportivo, en inglés el Estadio Jalapeño, donde la población de la ciudad pudiera ejercitarse físicamente en condiciones adecuadas, llevar a cabo los eventos escolares, bailables, juegos de atletismo, béisbol, fútbol, básquetbol entre preparatorianos y normalistas, incluso encuentros de box, así como promover en ese mismo sitio la convivencia familiar de los fines de semana, disfrutando del idóneo entorno natural de liquidámbares y encinos que daban paso a los bosques de Pacho, así como la hermosa vista panorámica de la antigua ciudad. Estamos precisamente hablando de estas zonas pantanosas y que en esta imagen que nos compartió la maestra Bull, no podemos regular la imagen, la calidad de la imagen, por favor. Graduarlo para que se aclare un poquito la imagen, porque está muy oscura. Ahí va mejorando. Bueno, podemos ver en la parte inferior izquierda, donde están las zonas de los sembradíos que tenían un grupo migrante de chinos que estaba en Jalapa, que ya tenía muchos años establecidos y que sus huertas de trabajo estaban en esta parte sur, donde ahora precisamente se van a desarrollar todo este conjunto deportivo de la ciudad, incluyendo el estadio al fondo. Ellos fueron reubicados de acuerdo a los periódicos de la época y fueron trasladados porque la comunidad que vivía en esta zona sur de la ciudad denunciaba al ayuntamiento que había prácticas insalubres en los cultivos que ellos estaban realizando. Entonces, bajo esa tendencia y bajo esa mirada, fueron reubicados para los años 24 más o menos, lo que conocemos ahora como el Parque de los Tecajetes, donde hubo también una gran instrumentación e implementación de huertas agrícolas de la población china migrante en Jalapa. Pasamos una más. Podemos ver ahí arriba que se está construyendo lo que Mr. Boone tenía como un proyecto claro y definido: dotar a Jalapa de un gran hospital, de un hospital civil. Esto que hemos llamado en muchos años la sericícola, también tuvo esa función posterior, pero inicialmente se construye para que sea el Hospital Civil de Jalapa, toda vez que el sismo de 1920 había causado un gran daño estructural al inmueble donde sigue estando hoy día el Hospital Civil con sus ampliaciones, y lo van a ubicar en ese edificio que iba a ser el modelo de desarrollo en materia de salud, de tecnología y de equipamiento de los años 20, desde luego con el consentimiento del gobernador del estado, que en ese momento era el coronel Adalberto Tejeda, quien simpatizaba desde luego con todos estos proyectos. Aquí también vemos las hortalizas, además muy bien trazadas. Si hoy día nosotros quisiéramos contextualizar el espacio, bueno, estamos hablando que arriba ahora son las instalaciones de la Clínica de Especialidades del Seguro Social, que conocemos como la Clínica 11, y bueno, están las rutas de acceso, y estamos en la parte baja, estamos hablando de las calles de Cayetano Rodríguez Beltrán, esta periférica que le va dando la vuelta hasta comunicarnos con Morelos, y luego comunicarnos con Belisario Domínguez y los accesos a subir a la ciudad como Nicolás Bravo. Bueno, vemos por favor otra. Aquí hay una vista panorámica en un sentido opuesto, donde vemos precisamente la comunicación con el vaso hidrante, que es el lago que está a este lado, y que posterior a la construcción del estadio se va a hacer, como lo vamos a ver más adelante, un tajo, un corte para comunicar a la zona del lago con la zona deportiva, con la zona donde se construye el estadio. No precisamente para desaguar, ¿verdad, ingeniero? El arquitecto Broca, que conoce bastante bien de este tema, no para sacar las aguas que se están eliminando de la superficie del estadio, sino precisamente para comunicar y hacer un circuito de comunicación. Debemos de tener así como que también en nuestro imaginario que el acceso al estadio era a través del columnario, es decir, era la entrada triunfal y había que darle la vuelta para tener algunos puntos de acceso con el edificio. Por favor, seguimos. Una vista desde luego lejana, allá se ve la construcción que va avanzada. En la fotografía con mayor claridad se observan
la nitidez de los trabajadores que están ahí. Y bueno, estamos aquí en la calle de Barragán, ¿no? Va bajando Barragán y se observa que aquella región todavía no se encuentra lo suficientemente poblada como hoy día. La mancha urbana ha crecido y bueno, es parte de ese contexto en el que el estadio no estaba, pero la ciudadanía, las familias ya se daban el tiempo de ir y reunirse ahí los fines de semana, los eventos deportivos, los eventos literarios, musicales. Era un lugar idóneo para pasar en aquellos lugares una excelente tarde de fin de semana, ¿no? Pasamos al siguiente. Y bueno, aquí presentamos a Mr. William Boone. Yo sí quisiera que insistiera, que tú les hagas, maestro, ¿no? La regulación de la imagen, porque la imagen se ve al revés, ahí, un poquito atrás. El señor que conduce el auto Ford es William Boone. En la parte de atrás va su familia, William Boone, su hijo, es decir, el papá de una persona que muchos de nosotros tenemos la oportunidad y la fortuna de conocer, de Carmen Boone Canovas, este jovencito que va aquí va a ser su papá. Y va la familia y están precisamente parados afuera del fresno de los Esteban. El fresno de los Esteban, que era un árbol emblemático que tenía Jalapa prácticamente a media calle, aquí en Enríquez, justo en la esquina de Enríquez y Revolución. Ahí estaba el fresno de los Esteban. Le llamaban el fresno de los Esteban porque la familia Esteban vivía en la esquina justamente de Revolución y de Enríquez. Entonces supongo que probablemente ellos lo sembraron y estuvo ahí durante muchos años hasta que el gobierno precisamente del general Jara lo manda derrumbar, lo quitan y hubo un gran disgusto social. Y por ahí hay una nota que encontré publicada donde expresan que Jalapa perdió un fresno que era histórico, pero que ganó un estadio, es decir, de alguna manera se compensó. Pasamos otra imagen donde aparece también Mr. Boone, va en un desfile, en un día cívico en Jalapa, conmemorativo seguramente de las fiestas patrias, y lo que estamos viendo es la esquina de la calle de Leandro Valle con la calle de Enríquez. Y ahí está lo que era la arquitectura que decoraba el antiguo Palacio de Justicia que inauguró el gobernador de esa en 1907 y que cuando tenía entonces ventanales que comunicaban hacia la calle de Enríquez, que en los tiempos del gobernador don Rafael Murillo Vidal se hacen los corredores continuos del Palacio de Gobierno y entonces se pierde esta arquitectura que era la original del Palacio de Justicia que ocupaba la esquina oriente del Palacio, del conjunto de los palacios. Su esfuerzo de Mr. Boone contó con el apoyo ciudadano, además del sector empresarial y la inestimable simpatía del gobernador ingeniero coronel Adalberto Tejeda Olivares, quien dio facilidades para el cometido que consistió en nivelaciones de tierra para afianzar el terraplén y aprovechar las características topográficas con que se pudieron definir las pendientes, así como adecuar las hondonadas y lomas adyacentes para lograr la perspectiva de foro abierto tal y como lo concibieron los antiguos griegos en la conformación de sus colosales anfiteatros naturales. Trabajos que culminaron con la inauguración del funcional Stadium el día viernes 5 de mayo de 1922 para festejar durante 5, 6 y 7 los 60 aniversarios, el 60 aniversario de la Batalla de Puebla, evento en el que por primera vez se llevó a cabo una carrera de carácter olímpico en la que resultó triunfante el joven Julio Luengas. Pasamos, por favor. Bueno, regreso tantito para explicar esta parte. Aquí está un levantamiento que manda hacer el ingeniero Boone con la finalidad de definir los límites de la propiedad. Es muy rico este croquis, este documento, porque en la parte izquierda inferior nos da los nombres en numeración de quiénes son los propietarios de todos los predios y además, bueno, queda muy claro que la extensión del estadio, o lo que llamábamos los bosques de Pacho, era propiedad de un señor que se llamaba Sóstenes Melgarejo, que era el propietario de esa gran extensión de tierra,
y que bueno, hay otros puntos que están compartidos en este croquis. La calzada que vemos del lado derecho, que es periférica, la última línea, es precisamente la calle hoy de Cayetano Rodríguez Bertrán, que nos va llevando, la periférica que divide los dos bloques, nos va llevando precisamente en la dirección que va hacia Belisario Domínguez. Ahí está la distribución de los predios, que en ese momento había que identificar los propietarios para hacer o iniciar las gestiones para adquirir estas propiedades o entrar en negociación y empezar a desplantar el hospital civil y después, desde luego, acondicionar este estadio, como ya lo dijimos. Luego dice aquí que el licenciado Luengas, señor Luengas, pasamos, que es el que está de rodillas, fue el ganador de esta competencia de la primera carrera. Ellos lo llamaron de carácter olímpico, en la que resultó triunfante don Julio Luengas, así como el espectáculo que ofreció el domingo 7, ya para cerrar el evento, el piloto norteamericano Franz Hautz, que habiendo partido de la vecina población de Tepeyagualco, después de Perote, cuando llegamos a una caseta de cobro hoy ahí, precisamente ahí es las inmediaciones de la región de Tepeyagualco, un biplano, causando gran admiración entre los asistentes, además de la apertura de las calzadas para ascender en automóvil al cerro del Macultepec y disfrutarlo recreativamente. Calzadas que siguen vigentes en el uso cotidiano de quienes asisten y visitan este parque y esta reserva ecológica. Los hermanos Carmen y William Buncanovas, en su ensayo Inauguración Jalapeña, conmemorando el 5 de mayo de 1922, publicado en la revista Contrapunto, en la editora del Gobierno de Veracruz, el número 15 y el volumen 5 del periodo diciembre de 2010. Entre otros interesantes datos nos relatan que el estadio lo antecedió la construcción de la rampa que comunicó a las calles de Ignacio Allende con Ignacio Zaragoza. Veníamos subiendo la calle de Allende y la calle continuaba. La incorporación de la rampa en lo que era el muro, dentro del muro periférico de lo que fue el antiguo monasterio de los franciscanos, esa apertura de esa rampa se debe precisamente también a William Boone, y la construcción del nuevo hospital civil en la loma adyacente, donde actualmente se localizan instalaciones de la clínica de especialidades del IMSS, debido a los graves daños que presentó el viejo edificio ubicado en el centro de la ciudad con motivo, como ya expliqué, del sismo del año de 1920, que fue muy grave en enero. 2 años más tarde, el 20 de septiembre de 1924, fue declarado electo gobernador del estado el constitucional, el revolucionario veracruzano Heriberto Jara Corona, quien inició su función pública en forma verdaderamente pujante y se empeñó en mejorar la imagen urbana de la capital de Veracruz, transformando el apacible carácter de Jalapa en el de una ciudad moderna, por la que empezó a correr con mayor auge los automóviles, dotándola de mejores servicios públicos, drenajes, pavimentaciones, avenidas, radiodifusora, sala de conciertos, y contagiado por el entusiasmo popular que demandaba erigir un colosal campo para el deporte, como el recientemente inaugurado Estadio Nacional en la Ciudad de México, el 5 de mayo de 1924, por el presidente Obregón y José Vasconcelos. Edificio que al poco tiempo fue demolido, a los pocos años fue demolido, de tal manera que esos dos estadios son los grandes espacios deportivos del inicio del siglo XX en el territorio nacional, del cual a 91 años el único que ha sobrevivido y ha sobrevivido bien, y tenemos que velar porque siga sobreviviendo en las mejores condiciones, es nuestro estadio, el Estadio Jalapeño. Frente a esta sentida demanda, el general Jara no dudó, y aprovechando la bella disposición del terreno que un par de años atrás había condicionado y cumplía con una importante función social, instruyó a su director de obras públicas, el ingeniero Modesto C. Roland, para proyectar, calcular y edificar en 69 días, del 28 de junio al 14 de septiembre, el magnífico estadio
con un techo volado monolítico y parabólico de concreto armado de 3.000 metros cuadrados. Pasamos a la siguiente. Esta imagen la agregué porque, bueno, es muy importante ver lo que decía yo un poco al inicio y en el título de ello. Son hombres revolucionarios que vienen a construir obras de paz, que vienen a estabilizar a la sociedad y a darle un gran aliento, un gran impulso después de venir de las luchas revolucionarias que fueron tan permanentes y que tanto agravio causaron. El señor que está en medio, el segundo de derecha a la izquierda, es el ingeniero Modesto Roland, que está acompañado precisamente del general Álvaro Obregón y otros militares en las campañas del norte del país. Pasamos otra, por favor. Y bueno, aquí encontramos en esta imagen, hablando de lo que estamos tratando, a los tres personajes que en ese momento van a ser claves para la construcción y la edificación del estadio. Esta fotografía está tomada de un periódico de la época y debo suponer que es en el entorno del estadio, donde aparecen de izquierda a derecha el ingeniero Roland, el general Jara y el administrador y pagador de la obra, que fue el exgobernador de Michoacán, el ingeniero Francisco J. Mújica, que debido a los conflictos políticos precisamente con el presidente Calles, tuvo que dimitir al cargo de gobernador de Michoacán y, dicho de una manera tal vez más clara, vino a Veracruz apoyado por su amigo Jara para mantenerse a bajo perfil, y le sirvió precisamente esta obra para emplearlo y que fuera el administrador y pagador de este colosal obra. Simultáneamente con la visión filosófico-democrática de la ciudad ideal y moderna, gracias Dani, se planteó levantar también las ciudades Nueva y La Jardín, con acceso a través de una hermosa pérgola, obra del ingeniero jalapeño Alberto Muñoz Casas, y el conjunto escultórico de las Águilas, para decorar el viejo dique que se habilitó como puente Atenas sobre la laguna, con la que se facilitó el acceso hacia el innovador desarrollo urbano a través de la gran avenida Estadio, lo que hoy conocemos como Venustiano Carranza. Inaugurada el 12 de octubre de 1926, además de haber colocado solemnemente el 1 de mayo de ese mismo año la primera piedra de la futura Universidad Veracruzana, que tardó casi 18 años en materializarse formalmente y a la postre desplantando sus edificios escolares en los mismos predios que con anticipación William Boone había previsto, y que en el gobierno ya constitucional de Jara se inicia la obra civil de este ambicioso proyecto. Seguimos, ahí la detenemos. La obra del estadio es la piedra angular de la política reconstructiva de la revolución en el estado de Veracruz. En sí misma es la materialización del idealismo revolucionario del exgobernador Jara y de todos aquellos que contribuyeron generosamente a forjarlo, como fue el caso excepcional del ingeniero Modesto Roland, a quien el mandatario estatal designó con gran acierto como único director técnico de las obras, debido a su excelente trayectoria profesional, que tenía por antecedente su participación en las construcciones para la provisión de aguas potables de la Ciudad de México, el desempeño como introductor de cemento armado para las construcciones urbanas de la misma capital del país, así como la experiencia en edificar la terminal de petróleo en Progreso, Yucatán, y el garage de la Avenida Reforma en la capital del país, con arcos de cemento armado con claros de 22 metros, que sirvieron de modelo de acuerdo a un acta de cabildo que se resguarda en este ayuntamiento, para construir en ese mismo periodo una estación gasolinera en lo que fue el Parque Lerdo, aquel parque arbolado que venía del siglo XIX y que probablemente muchos hemos visto ya en imágenes muy repetidas, donde se ve esta gran gasolinera de la empresa El Águila que ocupaba ese espacio, y que, de acuerdo al acta de cabildo, dice que se construya atendiendo al garage de las que están en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, por ser lo moderno y lo equiparable a capitales del país.
Con estos precedentes curriculares, el ingeniero Roland, de origen mexicano, nacido en Baja California Sur, dio inicio al gran proyecto del Estadio Jalapeño el 28 de junio de 1925, utilizando para ello maquinaria moderna tales como quebradoras, mezcladoras mecánicas, camiones de volteo, vagonetas y vías de caubile con tolvas abatibles. Su plan general consistió en emplear 1.500 hombres, dividiéndose el trabajo en 2 turnos e instalar una gran planta para hacer concreto con cemento Portland italiano en la altura más próxima al estadio, de manera que todos los materiales fueron descendiendo por gravedad y llevándose el concreto para colar las graderías por una vía a nivel de la calle natural y el mismo material necesario para hacer el techo por un puente semicircular paralelo a la citada cubierta. Aquí estamos viendo precisamente donde viene bajando los tubos, donde viene bajando el cemento para ir armando la gradería. También forma parte de una publicación de la época esa imagen. El drenaje se atendió cuidadosamente y se colocó una toma de agua a cada 4 metros de la pista y a la misma distancia en cada hilera de asientos en las graderías. Toda el agua colectada desde entonces se recoge por una red de tubos de cemento que van a un colector que pasa por el centro del piso central del edificio. Pasamos. Otra más y regresamos. Aquí está precisamente la, ¿cómo se le llama, arquitecto? La ventilación o el pozo de el pozo de acceso al túnel de desagüe. En la parte inferior se ve la tapa que le están sosteniendo algunos hombres, que es donde viene la salida de agua y que viene en dirección hacia ustedes, no va hacia el lago, viene en dirección hacia lo que diríamos hoy se ubica la alberca olímpica de la Universidad Veracruzana, ¿no? Seguramente a un lado, y va a descargar en parte de sus aguas a lo que conocemos como la isleta. Normalmente habíamos pensado durante mucho tiempo que precisamente en el Tajo se había hecho el corte con la intención de sacar las aguas a nivel del lago. El año pasado el ingeniero Rafael Brito, el ingeniero Rafael Brito hizo unas mediciones muy técnicas en el suelo, en el lugar, en el sitio, y nos dimos cuenta que el lago está por encima, el nivel del lago está por encima del nivel del estadio, de tal manera que el sentido es contrario a todo ello. Toda el agua colectada desde entonces se recoge en una red de tubos de cemento que van a un colector que pasa por el centro del piso central del edificio a 3 metros de profundidad y sale del valle por un túnel que se construyó ex profeso. En la loma al fondo del estadio está el túnel, desagua más abajo en otro valle que está hacia el sur, así dice la cita. El tubo o colector central es de cemento armado de 1 metro de diámetro y ha servido para hacer pasar las aguas del estadio, y en ese momento se sugería que en un futuro también encauzaran las aguas residuales de la antigua ciudad capital, que por declive llegarían a aquel punto. El citado túnel, afirmó el ingeniero Roland en una publicación oficial de la época, está revestido con cemento armado a fin de que el colector pueda ser periódicamente inspeccionado. El entusiasmo que tuvo el general Jara por la construcción de esta obra material de progreso se manifestó durante toda la ejecución de la misma con su presencia constante en el estadio, sugiriendo reformas sobre el terreno a los ingenieros, alentando y motivando a los trabajadores, recorriendo los subterráneos y las graderías incluso por las noches. La edificación con cemento armado, el túnel al que se hace referencia en líneas anteriores y que atraviesa la loma situada en el fondo, el tajo que comunica los dos valles, el del estadio y el de la laguna, así como otros trabajos de terracería, costaron en promedio $250,000 de pesos, según la nota publicada por el Universal en México, y que concluyeron el 14 de septiembre del mismo año, como lo dejó expresado para la posteridad el ingeniero Roland. La parte administrativa en todas las obras estuvieron a cargo nada menos que del revolucionario
general Francisco J. Mújica, a la sazón ex constituyente de 1916-17, ex gobernador de Tabasco y de Michoacán. Mi padre, Neftalí Espino Zamora, que nació en 1907, fue protagonista de aquel acontecimiento. Recordaba con mucha precisión que el cemento utilizado fue de exportación y que lo comercializaban en el puerto de Veracruz el empresario Antonio Salvitano, quien a su vez lo embarcaba en sacos de 25 kilogramos cada uno en el ferrocarril interoceánico, desde donde se transportaba rápidamente en pequeños camiones por él y otras personas al sitio de la obra. Incluso me afirmó en muchas ocasiones que por la urgencia y la prioridad, los sacos, como estaban fabricados en yute, se echaban directos a las máquinas que estaban procesando, haciendo las mezclas, para abreviar tiempo, no estar cortando y separando. La característica estética que hace único e innovador a este inmueble son el techo de 10 metros de ancho lanzado hacia el aire por el interior y una marquesina en la dirección opuesta de 5 metros por el exterior. La comunidad de las graderías y su sistema distribuidor, con una gran calle lateral en la parte superior y 2 calles más, una en el centro y otra en la parte inferior. Las graderías son amplias y fueron calculadas para evitar la fatiga de los espectadores al transitar en ellas, y originalmente estaban interrumpidas por áreas ocupadas por jardines, las cuales tenían el propósito de romper la monotonía del cemento y dar una impresión de frescura y de alivio a los usuarios, armonizando con la exuberante vegetación tropical que entonces le rodeaba. Con fecha 1 de septiembre de 1925, regresamos, se empezaron a circular las invitaciones finalmente diseñadas para asistir el domingo 20 a la magna inauguración. Dice el gobierno del Estado de Veracruz, tiene el honor de invitar a usted a la inauguración del Estadio Veracruzano, acto que se llevará a efecto en esta ciudad con asistencia del ciudadano presidente de la República, secretarios de Estado, honorables cámaras federales, Suprema Corte de Justicia de la Nación y representantes del cuerpo diplomático. Domingo 20 de septiembre de 1925 a las 9 horas HO. Jalapa Enríquez, 1 de septiembre del 25, la comisión. ¿Alguien nos puede orientar qué es la H y la O? Hoy usamos de verano y horario oficial. Era el ordinario, el horario oficial o el horario ordinario, como apunta el arquitecto. HO, horario ordinario u oficial, el que estaba vigente. Para este evento participaron, la inauguración, estaban previstas la visita de los cadetes del Colegio Militar, como lo dice el programa, que no se puede leer ahí, con juegos de estandarte, pirámides a caballo, juegos de balón gigante y carreras romanas, así como gimnasia con armas, tiempos perdidos y evoluciones por cadetes y alumnos de la Escuela Naval. También participaron alumnos del Colegio Preparatorio, de la Escuela Normal y escolares de diversos planteles, quienes ejecutaron cantos y gimnasias combinadas con los ejercicios calisténicos y plástica interpretada por alumnos de la Escuela de Educación Física de México y otro número que estuvo a cargo del Club Deportivo Yaqui de la Ciudad de México. El programa fue amplio y muy lucido, destacando la develación en el columnario de la placa conmemorativa por el Ejecutivo Federal, los discursos del gobernador Heriberto Jara y del ingeniero Roland, y al término la colocación de la primera piedra del distrito universitario y el correspondiente a la ciudad jardín. El evento tuvo repercusión nacional por tratarse del segundo estadio público, podemos pasar a la siguiente, y ahí dejamos, el segundo estadio público para fomentar el deporte
sin olvidar su antecedente, el Estadio Jalapeño, inaugurado el 5 de mayo de 1922 por William Boone. Desde luego, el Estadio Nacional, inaugurado el 5 de mayo de 1924 por el presidente Obregón y su ministro de Educación, José Vasconcelos. Su innovadora arquitectura sorprendió la crítica por el aprovechamiento sabio de la topografía, que resaltó la ornamentación vanguardista de las gradas y columnas, armonizando con los relieves y las esculturas de reminiscencia del olimpismo grecorromano. Su acceso original aún nos recuerda vivamente los tiempos romanos y el proyecto se le denominó Entrada Triunfal, limitada por dos monumentos principales coronados por esculturas originales y flanqueados por dos relieves de gladiadores que están ligados por una serie de 14 columnas de estilo dórico con altura de 7 metros y unidas en su parte superior por un encaje de bronce y remates heráldicos con las letras E.J. Estadio Jalapeño. En el remate de estas columnas se situaron pebeteros romanos de 2 metros de alto que semejan los trofeos que se ponían en los circos que tanto amó el pueblo griego y romano. En los frisos de los grandes monumentos laterales aún están colocados 4 relieves del Partenón al tamaño natural, y fue en los talleres de los hermanos Nessi de la Ciudad de México donde se hizo todo el trabajo artístico de estatuas, columnas, esculturas y bajorrelieves de la entrada triunfal, y la parte de bronce estuvo a cargo de una fundición artística llamada Las Curain, también de la Ciudad de México. Dice en unas letras el ingeniero Roland: fue grandioso aquel evento inaugural. Previniendo que México había sido designado por el Comité Internacional Olímpico en 1924 como el país en el que se celebrarían en octubre del 26 los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos y que el Estado podía ser sede para este evento internacional, fue que decidieron también construir al fondo del valle 20 espacios para tenis, igual para basquetbol, y a un lado, a la entrada, se adaptaron los frontones para pelotas de mano o de cesta, además con una espléndida piscina. Al respecto, el poeta papanteco Manuel Maplesarce, padre intelectual de la vanguardia estrellitista y en ese momento secretario federal de gobierno, dejó escrito en sus memorias que, cito: el estadio de audaz arquitectura es el más hermoso de la República y lo construyó Jara con el sueño de que fuera el centro de reunión de la juventud y en sus aledaños se levantara la ciudad universitaria destinada a la formación intelectual, estética y humana. Cierro la cita. No cabe duda que el estadio fue la gran obra de civilización y progreso con la que los jalapeños depusimos el ingrato ruido de la fusilería y nos ofrecimos al mundo para promover el deporte, el arte y la cultura. Transcurridos 93 años de la genial idea de William Kenneth Boone, y al cumplirse 91 de construida esta obra material, tanto uno como los otros dos, el general Jara y el ingeniero Roland, son merecedores de todos los elogios y la gratitud eterna del pueblo de Veracruz, como ayer se constató en una revelación de una placa que a la entrada del estadio ahora dice Plazuela Roland Boone, ¿no? Que se agrega al concepto de que el estadio lleva el nombre del gobernador o exgobernador Heriberto Jara. En la revisión epistolar, pero me voy a detener tantito antes, este es el distintivo que se repartió junto con la invitación para tener acceso a la inauguración. Está hecho en listón, en la parte superior tiene unos azares de color, en la parte central tiene un retrato que dice Calles, es un retrato de perfil del presidente Calles, y dice ahí: bienvenido a la inauguración del estadio de Jalapa, el día, la fecha, con la visita del presidente de la República, Plutarco Elías Calles, Jalapa, Veracruz. Estos tres objetos, la invitación con su programa y el distintivo, forman parte del patrimonio del museo La Casa Jalapa, que está a cargo de este ayuntamiento. Ahí se resguardan por una donación que se hizo de ellos,
y son elementos muy representativos de este momento histórico y de la tradición cultural de todos los que vivimos en Jalapa. En la revisión epistolar del general Heriberto Jara encontramos una carta redactada por él y fechada el 17 de febrero del 64 y que dice, entre otras cosas, aquí va el general Calles a la izquierda, atrás, el general Jara, al frente va el general Joaquín Amaro, jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano, y desde luego el conductor, y están saliendo del interior del cuartel, que hoy día también se llama Heriberto Jara, mejor conocido como el cuartel de San José. Van con dirección al estadio. Se cita el estadio casi como mi única obra de relativa valía, pero no quieren recordar la transformación del suelo de Jalapa de empedrados pésimos y corriendo en la superficie las aguas negras, a calles asfaltadas y el drenaje correspondiente, obras que demandaron dinero y mucho trabajo por ser rocoso el subsuelo. Tampoco la carretera a Coatepec, aunque de tierra aplanada, pero bien hecha, ni la compra de la planta de luz y fuerza motriz, haciendo nuevo canal para aumentar en 30 metros la caída del agua, ni la compra del ferrocarril de Jalapa a Teocelo, con todo su material y que tuvo que comprarse porque fue condición de la compañía inglesa que vendió la planta de luz y fuerza, ni la magnífica estación radiodifusora de moderna maquinaria alemana, Telefunken, con instalación a control remoto para evitar vibraciones, estación muy útil para la difusión cultural, ni la reconstrucción de algunos edificios en ruinas, ni el cumplimiento de la reforma agraria que se activó. Cierro la cita. Y haré yo nada más un comentario. Esta estación radiodifusora es precisamente el origen de nuestra estación Radio V, de nuestra máxima casa de estudios. Como complemento a esta autoevaluación que Jara hizo de su gestión gubernativa inconclusa, el abogado y poeta papanteco Manuel Maples Arce, en sus memorias, afirma, inicio la cita, la acción del general Jara en el gobierno de Veracruz se había iniciado en forma verdaderamente pujante. Este se empeñó en mejorar la capital del estado, dotándola de buenos servicios públicos y pavimentación. Hizo construir calzadas de circunvalación para facilitar el tránsito y levantó el magnífico estadio, el más hermoso de la República, con el sueño de que fuera el centro de reunión de los jóvenes y que en sus aledaños se levantara la ciudad universitaria destinada a la formación intelectual, estética y humana de los veracruzanos. Maples Arce nos recuerda en su texto que él tuvo la suerte de asociarse a ese esfuerzo generoso de exaltación de los valores morales introducidos por el movimiento social y señala que paralelamente a la obra del estadio se iniciaron otras obras de trascendencia pública en torno a la salud y el bienestar del pueblo, atacando problemas que exigían atención preferente. En el ramo de carreteras nos asegura que se mejoraron las existentes y se abrieron otras nuevas, se erigieron numerosos edificios escolares y se favoreció el desenvolvimiento de las organizaciones obreras y campesinas. En unas notas escritas bajo el seudónimo XYZ, en el año de 1925 se afirmó lo siguiente: Hoy que Jara administra y dirige su tierra natal, en el primer año de su gobierno transforma el bucólico carácter de Jalapa en el de una ciudad moderna, por la que corre el automovilismo que dio al traste con el aspecto pueblerino de la ciudad de las flores. Curioso, hoy está dando el traste con la ciudad el automovilismo. Resulta entonces importante tener en cuenta el dato que nos informa de que en Jalapa había en 1924 20 automóviles y que pasaban de 170 y que pasaron a 170 en 1925. El porcentaje de 20 a 170 es impresionante en lapso de un año. Ya había donde pasar los coches. Para agosto del 25 ya había 170, sin considerar los que eran de carga, los ómnibus que pretendían desplazar el ferrocarril mexicano
interoceánico y restarle sus pasajeros. En el campo de la intelectualidad, Germán Itzalzubide escribió: en general, Jara había hecho versos, además de ser un espíritu abierto e integral que invitó a Manuel Mocles Arce para que escribiera el discurso para la ceremonia de instalación de la primera piedra de lo que iba a ser la Universidad Veracruzana, pues el gobernador tenía la firme decisión de cumplir con el anhelo constitucional veracruzano de poner en la capital del estado las bases de la gran Universidad de Oriente de México, ya la primera parte que se realizaba de este ambicioso programa cultural. Puesto que el supuesto jurídico de crear la universidad estaba ya establecido en el artículo 64, fracción 44, apartados de la F a la J de la Constitución Política Local, expedida en Córdoba el 24 de agosto de 1917. Como para 1925 no había en Jalapa escuelas de altos estudios ni facultades, el gobernador Jara dispuso que el centro escolar o la Universidad de Oriente principiara con la Dirección General de Enseñanza, cuyo centro del perímetro escolar debía ser el estadio, que irradiara 3 escuelas, a saber, la escuela normal, la secundaria y la preparatoria, además de la escuela industrial para señoritas. El punto central debía ser un gimnasio para uso común de estos planteles, y en la parte alta de los inmuebles se planeaban internados para educandos varones y mujeres. Los planos elaborados por el ingeniero Roland se ajustaban a los dispositivos modernos de la pedagogía recomendada a la arquitectura y con aquellos laboratorios y gabinetes prácticos y útiles. También se programó construir en una colina cercana a Jalapa un kindergarten o jardín de niños, destinados a cuidar a los niños de los trabajadores y las mujeres humildes del pueblo, para que pudieran atender sus trabajos sin preocupación, pues los chicos recibirían cuidados y alimentos en forma adecuada. Incluso se pretendía establecer con financiamiento del gobierno un servicio de camiones para transportar a la población escolar a sus hogares. El plan universitario en lo material era el ideal y consistía en edificios, caminos, habitaciones y campos de deporte que se ajustarían a un plan de enseñanza por categorías para que Jalapa, como capital del estado, se erigiera en el gran centro cultural educativo de la República. Frente a la ciudad histórica, en una colina que domina a los 2 valles, sería establecido el espacioso Centro Escolar Universitario y una casa de estudiantes, aprovechando el inmueble construido años atrás para el Hospital Civil, y en el valle contiguo que tiene como fondo la hermosa perspectiva de la ciudad estaba ya el estadio como centro de cultura física en tierra, y en el otro valle pretendían colocar un centro para ejercicios en el agua que se realizarían en la laguna artificial cuyas aguas serían purificadas, se refiere a los lagos del Dique. Ambos valles tendrían comunicación por medio del Tajo, que se abrió con ese fin, empleando palas de vapor TPU con enormes palancas y una cuchara dentada que suplió y optimizó el trabajo de 100 personas. No hay la menor duda histórica que Jara y sus colaboradores, Modesto Roland, Atenógenes Pérez y Soto, Francisco Mújica y los jóvenes estridentistas Manuel Mocles Arce, Germán Litz, Arqueles Vela, Leopoldo Méndez y Ramón Alba de la Canal, entre otros, compartían el anhelo en la justicia social para el proletariado, es decir, estimaban que después de la lucha armada revolucionaria se debía emprender una labor humanista, constructiva y modernizadora en un campo propicio a las nuevas ideas. La juventud, a la que Jara dedicó una contundente definición filosófica eterna y vigente en el columnario decorativo del estadio. Cada una de las obras realizadas por ellos representan, junto con su arquitectura, todas las tendencias ideológicas de un país que se levanta sobre los escombros sociales de una época de hondos y oscuros egoísmos. Me regreso a esto. Este desfile viene del cuartel de San José y fue el desfile cívico-militar que encabezaron las tropas establecidas en Jalapa
y las que venían de la Ciudad de México del Heroico Colegio Militar y que desfilaron por las principales calles de la ciudad. Estamos en la confluencia de Jalapeños Ilustres, a la altura del Lerdo, y desde luego donde está la casa que muchos años desempeñó una función comercial que fue conocida como La Favorita y que en otro momento también fue la instalación de la Huasteca Petroleum Company, que ahí estuvo operando muchos años. Es una fotografía muy bella, y del lado izquierdo vemos el caserón de la familia de Canovas, que fue derrumbado junto con los contiguos, incluyendo parte de lo que era el Hotel El Edén, para darle amplitud a la calle y hacer más grande la calzada o la calle de Carrillo Puerto. Seguimos, hay otro. Bueno, eso es una vista en un evento en el estadio, no es la inauguración, es un evento en el estadio, y ahí podemos ver con particular cuidado que levantando la cabeza atrás del señor de bigotes, allá atrás está don José Mancisidor, que era diputado en ese momento de la legislatura local. Está el exgobernador Manrique, que había sido también depuesto por el presidente Calles, el señor de Barba, a la izquierda el segundo, el gobernador Manrique de San Luis Potosí, y acompañando al general Jara está el general Arnulfo R. Gómez, que era el jefe de operaciones militares en esos años en Jalapa. Tenía sus oficinas donde se encuentra el obispado, las oficinas del arzobispado de Veracruz, en la calle de Juárez, frente al colegio preparatorio. Ahí estaba la comandancia, y es ahí donde se inicia este proyecto antireeleccionista contra Obregón, el partido antireeleccionista, del que él es candidato, y va a ser como consecuencia del intento nada más de la contienda electoral, va a ser capturado en la zona de Teocelo, después de unas batallas que se libraron en Ayahualulco, y va a ser trasladado a un lugar emblemático de Coatepec, la cantina La Estrella de Oro, donde se le va a hacer un juicio sumario por el general Escobar, y de ahí trasladado al cementerio municipal de Coatepec, donde él, su sobrino y otros compañeros de armas son fusilados, y que ahora recientemente su nieto estuvo en la Universidad Veracruzana hace pocas semanas entregando los archivos, documentación que pueden permitir la reconstrucción de este proceso histórico en el que por una lucha democrática es fusilado y pasado por las armas el general Arnulfo R. Gómez. Forma parte también de nuestra historia. Cada una de las obras realizadas por ellos representa, pasamos a ver, perdón, bueno, me detengo aquí porque es interesante. Es precisamente el momento en el que llegan al estadio, vienen acompañados de la reina de las fiestas, va a arrancar la inauguración formal. Está el ingeniero Roland, es el segundo de izquierda a derecha, el presidente Calles se acompaña de la reina de las festividades y de una pajecita, el gobernador Jara está a la extrema derecha, está bajando del automóvil que primero los vimos, iban con esa dirección para llegar al palco de honor. Seguimos. Me regreso tantito, retomo la idea. La guardia que les está haciendo la recepción está en línea desde el columnario hasta las gradas donde está el sitio de honor, de tal manera que, como habíamos apuntado, el acceso al estadio original y natural es a través del columnario. Pasamos. Ahí está una fotografía de la inauguración, el día de la inauguración, donde vemos que en verdad está abarrotado. Claro que la perspectiva que ahí debemos de analizar, que el estadio era más pequeño, es decir, ha tenido por necesidades de su propio servicio ampliaciones. No se ha modificado la cubierta, el techo sigue siendo el original, pero ha crecido en gradas a los extremos para poder dar mayor capacidad, crecer en su capacidad y permitir el mayor número de usuarios y de asistentes. También en 1966, don Fernando López Arias, hablando que venían los Juegos Olímpicos y todo lo demás, hace un corrimiento del columnario, lo reubica, y años después también arquitecto se vuelve a hacer se amplió 60 metros. Se vuelve a hacer 60 metros más el columnario para dar esta
una capacidad mayor, y que además eso también le permite que se ajusten las reglas internacionales para la práctica del atletismo en cuanto a las medidas de la pista. ¿Sí? Bueno, algo curioso que observé hoy, por cierto, una mañana, es que aquí están las máquinas, aquí se quedaron todavía, estaban las máquinas de vapor, ¿no?, con las que estuvieron trabajando, aquí se quedaron en el rinconcito para que no salieran en la foto, pero se colaron seguidos. Ahí hay una comida conmemorando el aniversario del general Jara ya para 1927. Esa fotografía formó parte de la colección de un expresidente municipal y que hoy su hijo ha facilitado para algunos trabajos de investigación de la universidad, y que están dentro de las instalaciones del salón de actos del colegio preparatorio. Está el general Jara y a su derecha está Manuel Maples Arce, este personaje también que va a ser estratégico y significativo en el desarrollo precisamente de esa cultura en los años 20 de la vanguardia estudiantista. Es un festejo conmemorativo al aniversario de cumpleaños de Jara. Pasamos al siguiente. Y esta que a través de Jalapa Antiguo obtuvimos esta imagen tan extraordinaria, donde tenemos precisamente a Manuel Maples Arce acompañado de Atenógenes Pérez y Soto y alumnos de la Escuela Normal Veracruzana en el interior del estadio. Es una foto muy bella que está fechada en febrero 14 de 1927. Es de esas pocas joyas que nos encontramos y que por fortuna a través de las redes y los programas de Jalapa Antiguo, muchos jalapeños y muchas personas con la confianza que se tiene en la asociación suben y colocan ahí las imágenes y las comparten con nosotros. Seguimos. Pero se repito, va atrás, va al revés, ¿no? Y bueno, llegamos a la que nos sirvió hoy para hacer una invitación, que incluso ayer nuestro presidente municipal muy amablemente la retransmitió con esa imagen y que requiere de una buena conversación. Quiero cerrar esta parte donde decía yo que cada una de las obras realizadas por ellos representan, junto con su arquitectura, todas las tendencias ideológicas de un país que se levantaba sobre sus escombros de una época que nos causó gran agravio y oscuros egoísmos. En el ejemplar número 1 de una revista que se llama Horizonte, que son las joyas bibliográficas veracruzanas, aparece un artículo subtitulado La obra reconstructiva del gobierno del estado de Veracruz, en cuyas líneas el gobernador Jara declaró que en el estado se hacía, se realizaba, se construía la vida mejor que reemplazaría la vieja vida, la vida injusta y malvada. Por ello, el centro universitario pretendía ser el verdadero centro cívico entre la ciudad vieja y la nueva ciudad. Bajo esta convicción ideológica surgió como el cimiento de una humanidad mejor el Estadio Jalapeño, obra estupenda, promesa para la juventud alimentada en nuevas ansias, optimista y valiente, y dio principio para erigir la Universidad Veracruzana como la escuela donde el pueblo agitado de inquietudes nuevas debía orientar sus anhelos, y sobre todo se hizo en menos de 2 años, en los cuales se vieron florecer las ciudades, llenarse los caminos, iluminarse las escuelas, erguirse los edificios, y todo secundado por hombres intrépidos que promovieron una estética arquitectónica, literaria e innovadora, dinámica y funcional, pero también radial. Jara y su gran equipo de hombres visionarios solemnemente colocaron la piedra fundamental de nuestra máxima casa de estudios, y el 1 de mayo de 1926, como un ejercicio ético de los anhelos y de las luchas revolucionarias. Vamos a continuar con esta imagen. El día de ayer apareció esta imagen que fue compartida por varios amigos, que está realmente hermosa. Platicando por la mañana con personas que tienen el acceso a todo el legado de las familias y de las memorias, nos dice, para enriquecer la imagen no es el 20 de septiembre de 1925. Se deduce por las temporalidades de las edades de las personas que ahí están. Se cree que son 3 o 4 años después de 1925.
pero sí son en primer lugar, en la izquierda, don Fernando Paseiro Cortizo, un personaje que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tratar, de conocer, fundamentalmente a nuestro ejercicio tributario en la Oficina de Hacienda del Estado, donde permaneció muchos años atendiendo y haciendo gestión para estos trámites. Don Fernando en una edad muy temprana. La señorita que viste un traje blanco no pudo ser identificada, pese que hace rato apareció ya otra imagen donde se les ve de frente y que vamos a ver a continuación. La tercera dama es la señorita María Teresa Cánovas Guido, hermana mayor de Carmen Cánovas Guido, que después de esta fotografía, años después, va a ser esposa de William Kenneth Boone. Después, en la siguiente persona, se supone, ahí no hay seguridad, que es precisamente el doctor Isaac Espinosa. Muchos, yo entre ellos, tuve la oportunidad de conocerlo, vivía justamente en la esquina de las calles de Carrillo Puerto y ¿cómo se llama? Roa Bárcena, donde hoy la licenciada Carbonell tiene su notaría, donde vivía don Isaac Espinosa en compañía de su esposa Sarita Esteban, y ahí formaron su familia. Presumen, no lo podemos afirmar, que el sombrero carrete blanco fuera el doctor Espinosa. Y después, efectivamente, como lo anotó la persona que subió el dato, está la señora Carmen Cánovas Guido, conocida como Carmelona, que posteriormente habría de casarse con William Kenneth Boone, que es la señora que está un poco oculta y que es mamá también de grandes amigos de muchos de ustedes y nuestros, Carmen y Willy Boone Cánovas. Y finalmente la última persona, ella supone que pudiera ser, pero no tiene seguridad, un joven que había llegado en esos tiempos, que se llamó Enrique Colza Arce, pero duda en cuanto a la cita y prefiere que se le tome como desconocido. Son las personas que están en esa fotografía, y que en la siguiente, aquí bueno, hicimos un trabajo para enriquecer la imagen, porque sí requería de un trabajo, era poco nítida para poderla llevar a este tamaño, y pasamos a la que al mediodía subieron también, y que es el mismo lugar, la misma escena, y en la que podemos ver precisamente los cuadros ajardinados que tenía el estadio, con la idea de dar frescura y de hacer más relajado el concreto, ¿no? Entonces, que bueno, después, por necesidad de servicio, de utilidad, pues hubo la intención y la decisión de reemplazarlos para continuación de las bancas. Son los mismos personajes, desde luego está lo que parece el doctor Becerra y la chica de blanco que está de frente, a quien no pudieron identificar. Y bueno, cerramos, por favor, con una imagen, muchas gracias, con una imagen maravillosa. En los años 20 que estuvieron aquí Manuel Maples Arce y todo el grupo, y desde luego influenciados por la visión futurista que ya Jara tenía, que era propia de él, se enlazó y se hizo una gran bomba intelectual todo lo que ellos hicieron. Que era la casa donde se enseñaban los trabajos y las manualidades, que desde luego no era industrial, porque ese era para el sector femenino, sino que era esta escuela de capacitación para obreros que tenía Veracruz ya en ese momento. Se hace este maravilloso, ¿cómo se llama? Emplomado, ¿no? Este vitral, emplomado en vitral, que es el estadio, y que se publica en la revista número 3 de Horizonte en 1926. De tal suerte que esta obra, por fortuna, existe, está en manos de unos particulares, es de grandes dimensiones, no es pequeño, debe de medir aproximadamente como unos 3 metros de largo, como por unos 2,5 de alto. Es una obra grande, es como si fuera un biombo, y bueno, me permitieron reproducir la imagen y compartirla con ustedes. Es parte de ese legado, de esa historia y de ese patrimonio, sobre todo en el sentido que lo hemos pregonado mucho, la tarea de convencernos que los jalapeños hemos sido privilegiados de estar aquí, de haber nacido aquí y también de haber decidido venir a vivir aquí. Como dice un amigo común por ahí,
quien llegó a vivir a Jalapa aquí ayer, ya también es jalapeño. Pero eso también implica la corresponsabilidad, de que no nada más se viene a vivir aquí, venimos a ser corresponsables de saber lo que es nuestro legado histórico, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y hacer los primeros que tengamos la capacidad de poner el pie adelante y la voz en alto para defenderlos, conservarlos y cuidarlos de manera permanente, para heredarlos a las siguientes generaciones funcionando, sirviendo, siendo útiles. El estadio merece seguir siendo el ícono del deporte jalapeño veracruzano, pero el emblema y el ícono también del deporte nacional, como lo fue durante muchos años, y que por políticas públicas se perdió ese sentido. Hace falta recuperarlo, hace falta darle esa grandeza y que se vuelva un detonador económico que traiga riqueza al suelo jalapeño. Muchas gracias y excelente tarde.